estamos con Mariluz Gómez Zambrano, docente del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Ramón Barrantes. Oriento acá desde sexto a grado 11. Bueno, entonces el motivo de esta entrevista es para hacerle 4 pequeñas preguntas. La primera es, ¿qué concepto tiene usted sobre cultura? A ver, mi profe, pues la cultura vista a nivel mundial existen muchísimos conceptos, pero tenemos en cuenta uno casi que se aplica basado en todas las actividades que el ser humano hace, desde la parte de vivienda, la parte de educación y en sí todos los rasgos que se juntan o se unen dentro de una comunidad. Podemos tener conceptos de cultura desde una tribu, ¿sí? Tenemos allí diferencias a nuestra cultura, ya que ellos, por ejemplo, aprecian el valor de la tierra. Es probable que el ser humano sea muy o poco importante para ellos, determinada alimentación, determinadas cosas. Entonces, para nosotros el valor de la naturaleza pues es poco importante, más bien eso es como una fuente de riqueza para nuestra manutención, ¿sí? Y eso acá, ¿qué esperamos en otros países donde a nivel industrial son mucho más avanzados, luego la naturaleza no nos da? Entonces es muy complejo este concepto de cultura dada la ubicación. Ahí lo tenemos, mi profe. Ok, la otra pregunta tiene que ver sobre el concepto que tiene usted sobre política. Bueno, entendemos la política desde su inicio, la época en Grecia. En Grecia la palabra política viene de las polis, las ciudades, estados que se fueron conformando, que fueron creando una ideología en estas zonas, y el mundo las ha acogido. Hoy en día, por ejemplo, vemos países latinos como Colombia, donde la ideología se ha desvanecido, no tenemos conceptos claros, no tenemos un horizonte. La política se entiende como el camino que uno traza para desarrollar ciertas actividades. Lo podemos llevar desde el país hasta nuestro hogar. Tenemos, por ejemplo, la política se vive en un hogar, ¿sí? También se confabula lo que son normas, lo que son ingresos, egresos, o sea, es como el funcionamiento que se tiene dentro de un país, dentro de un hogar, dentro de un municipio y pues en una institución. Ok, bueno, ya hablando sobre los dos conceptos sobre cultura y política, ahora ¿qué entiende usted esa combinación al hablar de cultura política? Es un concepto bastante amplio, bastante complejo, porque si como explicamos, la cultura es tan diversa, la política es de igual forma, que se confabulan en su entorno, o sea, estas llegan a ser una unión en su entorno, ¿sí? Podemos nombrar el municipio de Pisba, la cultura con rasgos boyacenses, rasgos llaneros, vestuarios, alimentación, economía bajas, entonces, y si no tenemos una política, o sea, si la política no nos lleva a una directriz, pues nuestra cultura va a seguir en la misma. Entonces nuestra política sería como ese camino, qué hacer en esta comunidad para nosotros ir y salir adelante, sería como esa meta que tenemos que llevar. Ok, bueno, y finalmente, ¿qué opinión tiene usted sobre política, pues ya en esta época de elecciones, de candidatos? ¿Cuál es la opinión sobre política en el contexto en el cual pues vivimos? Teniendo en cuenta en nuestra sociedad actual la diversidad de partidos, no hay un horizonte, no hay una conciencia electoral, mucho menos un concepto de política. Entonces la sociedad colombiana, los que votan, los que se quejan y los que no hacemos nada, están dentro de ese entorno. Vemos ahorita que no hay una ideología, no hay un camino a seguir, un país que se diga, bueno, este país realmente lo vamos a llevar a tal lado.
no hay mucha población, es lastimosamente decirlo, hay mucha población que al día de hoy no sabe por quién votar, cómo votar, falta pedagogía, falta estos pueblos tan alejados de la capital, falta esa inmersión del Estado, que venga a decir, mire, por lo menos población, vote así, elija así, los tarjetones se manejan así, es lo mínimo, ¿sí? Mucho menos se van a conocer propuestas. Entonces la gente, la política en este momento y las elecciones se vienen es divagando a una parte, digamos, comercial, a una parte de interés más bien politiquero y económico. Estamos con, profe, muchas gracias, muy amable. Henry Osvaldo Correa Ruiz, el rector de la institución Ramón Barrantes del municipio de Pisba. Bueno, profe, el motivo de la entrevista es para hacerle 4 pequeñas preguntas. La primera es, ¿qué entiende del concepto de cultura? Pues cultura son las costumbres, los pensamientos, la forma de comportarse en los seres humanos. Es decir que dependiendo de los contextos, de los diferentes lugares, de las diferentes poblaciones distribuidas en el mundo, tienen una cultura, una forma de pensar diferente. Yo diría que de acuerdo a su idiosincrasia se podría definir la cultura en una u otra región de acuerdo a donde nos ubiquemos en el planeta. La otra pregunta tiene que ver cuál es su concepto de política. Pues política, el concepto literal es gobernar para todos, gobernar para la comunidad, gobernar para los pueblos. Ese debería ser, o es más bien la definición de política como tal. Bueno, ya hemos hablado sobre los conceptos de cultura y política. Ahora, ¿qué entiende usted de esos dos conceptos reunidos en uno solo? O sea, ¿qué entiendes sobre cultura política? Pues debería ser, la política debería tener una ética y una cultura como tal. Una cultura que ojalá fuera universal, en cuanto a que realmente los políticos gobernaran para el pueblo, pero desafortunadamente vemos que en la época moderna, en el contexto que nos desenvolvemos, no solamente en Colombia, sino diría yo en Latinoamérica, y por qué no a nivel del mundo, no se está gobernando para los que debiera gobernarse, que es para el pueblo. O sea que la política como que no está teniendo ética, o más bien los políticos no están teniendo esa cultura y esa ética que se debería tener. Desafortunadamente eso es lo que está ocurriendo en nuestro contexto, en nuestra cultura, y por eso es que no se ven los avances tecnológicos, ese desarrollo que debiera tener nuestros pueblos. Y finalmente, pues como estamos en época de elecciones, ¿qué concepto tiene usted sobre la política actual? Pues es una pregunta bastante interesante y como un poco triste para contestar, si lo hago a conciencia, que es como quiero responder. Pues desafortunadamente, como lo mencionaba antes, la política se ha convertido, va a ser honesto y sincero con esto, en una politiquería, porque llegan sobre todo por estas épocas todo el mundo hablando cosas bonitas, aprovechándose a veces de las mismas necesidades del ser humano, sobre todo en estos lugares que están un poco marginados, bastante marginados, en una situación bastante compleja de pobreza, y a veces como que se aprovechan de esa misma situación, llegando con posibles soluciones a las necesidades, pero que nunca se ven materializados. Entonces, como para concluir la respuesta a la pregunta, desafortunadamente la política se ha convertido en una forma de a veces de engañar al pueblo y sacar sus propios beneficios. Profe, muchas gracias, muy amable. Cuando hablamos de cultura, entiendo que hace referencia a las costumbres, tradiciones o diferentes rasgos que caracterizan a ciertas comunidades, ya sea el acento, la forma de vestirnos, de comportarnos, los platos típicos o ciertas características o comportamientos que nos distinguen de las demás comunidades. Ejemplo, en Colombia pues hay diversidad de culturas, por así decirlo. En ciertas regiones del país hay diferencias, por ejemplo, entre los paisas, los santanderianos, los rolos. Entonces cada lugar tiene sus costumbres, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propias formas de ser. Pues unas cosas pues le parecen bien a otras personas en ciertos lugares, como a otras personas en otros lugares pues no les parece tan normal o tan correcto. La política de por sí, estamos en un
país democrático, entre comillas, entonces siempre estamos rodeados todos los días por ello. La política pues es como la encargada de dictar esas normas o leyes que pueden mantener una sociedad en pie. Pues lastimosamente en la actualidad pues la política se ha venido como yendo por otro camino. O sea, los políticos ahorita o aquellos intentan hacer política pues lastimosamente buscan es como encontrar una forma de sacarle tajada y provecho al pueblo. Se nota pues en las campañas políticas que los candidatos pues visitan o están muy cerca a las comunidades, van a sitios muy lejanos, estrechan la mano de cualquiera, pero únicamente con la intención pues de que las personas ejerzan el voto hacia ellos. Pero después pasa el tiempo y ya, decirlo de alguna manera, ya no se acuerdan de esas regiones que visitaron y es muy difícil pues que se cumplan todas sus promesas. Y lastimosamente ese es el pan o el diario vivir que la sociedad actual colombiana pues está viendo. Pues falta como esa cultura de saber, de empaparnos en sí qué es la política o quiénes son aquellos candidatos o políticos que en el futuro pues nos van a representar y supuestamente nos van a ofrecer cosas o nos van a ofrecer proyectos o nos van a ofrecer trabajo para poder nosotros satisfacer nuestras necesidades. Entonces creo que falta esa cultura como de saber, de analizar de verdad qué es lo que nosotros en sí queremos. No es porque aquella persona nos dio el pedazo de carne más grande o nos invitó a una fiesta más grande, entonces eso quiere decir que a ella le vamos a votar, sino que falta como ese pensamiento o esa cultura de saber qué es en realidad lo que nos conviene, por quién hay que votar a conciencia, quién es aquel candidato o candidatos que de verdad van a trabajar por nosotros. El político en sí pues tiene que ser la persona que sirva para nuestro desarrollo, que busque el desarrollo de nuestras comunidades, el desarrollo del país y que nos ofrezca pues un futuro próspero para nosotros y para las generaciones futuras.